periodista Joana Isabel González. Buenos días, Joana Isabel. Buenos días, licenciado. Espero que se encuentre bien. Aquí todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos por parte. Fue una vista un poco larga. Yo te seguí por Twitter. Había unos problemas técnicos con la transmisión virtual, aparentemente. ¿Qué se argumentó antes de llegar a qué decidieron? ¿Qué se argumentó por las diversas partes en esa vista y quién estuvo representado en la vista? En esta vista se vieron las caras virtualmente los abogados de la Junta. Junto a los abogados de la Junta se presentaron los abogados de la aseguradora municipal National Public Finance y también los abogados de los llamados fuel lenders o las entidades que administran las líneas de crédito para la compra de combustible que tomó la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, la Junta se presenta con estos dos acreedores como aliados. Ajá. Un cuarto aliado, aunque con sigilo, es el gobierno. Ok, de eso te iba a preguntar ahorita. Vamos para eso ahorita. Que básicamente le dejó saber a la jueza que está trabajando con la Junta y está en la disposición de que simplemente un acuerdo de reestructuración. Pero entonces, ya que lo pusiste de esa forma, ¿el gobierno no respaldó a brazo partido el acuerdo o sí, o fue un lenguaje un poco ambiguo? ¿Cuál fue la postura de los abogados del gobierno de Puerto Rico? La postura de los abogados o del gobierno es que la renegociación de la autoridad es un asunto vital para la economía y que es importante establecer que cuando se vaya a determinar cómo se va a pagar a los acreedores, quien tiene la última palabra en cuanto a los cargos que se impondrían es el negociado de energía de Puerto Rico. Ok, dejamos eso para analizarlo más adelante. Continúa. En esta ocasión, la Junta va con pocos aliados. En realidad, como hemos dicho ya desde hace algún tiempo, la Junta está peleada con todo el mundo cuando se trata de la Autoridad de Energía Eléctrica y los acreedores a su vez se pelean entre sí. En esta ocasión fueron a la carga el grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estos son los que más bonos poseen de los 8.300 millones que hay aproximadamente en bonos. También fueron contra la Junta las aseguradoras Assured Guarantee y Syncora Guarantee. También se opone el Comité de Acreedores No Asegurados. Se opone Lautier, el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, una fundación que se conoce como AINSA, es un cliente institucional en los Estados Unidos. La entidad o la empresa PV Properties, que es una empresa en Puerto Rico que también objeta el acuerdo. Incluso hay acreedores individuales o pro seno que se oponen, pero que en esta ocasión no se expresaron. Y también se opusieron u objetaron limitadamente los líderes legislativos José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. Me estuvo interesante, por lo menos por las notas que han salido y tus Twitter, y corrígeme si entendí mal, que la jueza pidió que se atendieran los reclamos o las preocupaciones de los líderes legislativos. ¿Estoy en lo correcto en términos de la declaración informativa? ¿Qué exactamente fue lo que dijo el abogado de los líderes legislativos? El planteamiento gira en torno al contrato de Luma Energy y la determinación de extender el acuerdo suplementario de ese operador. Si recordarán, en noviembre pasado expiró este acuerdo especial, que es un acuerdo que ha permitido que Luma Energy opere la red eléctrica de manera interina. En ese acuerdo se decía que si al 1 de noviembre no se había terminado el proceso de quiebra de la autoridad, Luma tenía la prerrogativa de decir no voy más, no continúo operando la red eléctrica, o por el contrario, el gobierno podía solicitarle a Luma que se quedara. En efecto, pasó lo último y como ustedes saben, lo que se hizo fue que se volvió a firmar este acuerdo suplementario con básicamente un final indefinido, porque ahora
El acuerdo está sujeto a que termine el proceso de quiebra. ¿Qué objetaron o qué solicitaban los líderes legislativos? Los líderes legislativos decían o dicen que el contrato de Luma Energy tiene que pasar por el aval de la legislatura y de los representantes del interés público, en este caso, cuando se vaya a formalizar por completo. Y que los líderes legislativos estaban en la disposición de retar en los tribunales ese arreglo contractual. Básicamente, lo que ha determinado la jueza es, por favor, Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, llámele como quiera, ¿pudiera usted analizar o pudiera usted incluir en esta declaración informativa esa prerrogativa que tiene la legislatura? Y la Junta contestó en la afirmativa. Pero eso no quiere decir que la Junta aceptó que el contrato de los 15 años tiene que volver a la legislatura. Eso quiere decir que la Junta acepta que ese challenge se va a levantar, ¿o estoy equivocado? Que existe ahí, es decir, que existe esa posibilidad. Okay. Es decir, es como si fuéramos a divulgar un riesgo adicional, si eso se fuera a considerar como por eso, un riesgo, pero para que estemos claros, que no es que la Junta aceptó la posición de Tatito y Dalmau, es que la Junta aceptó que esa controversia va a estar sobre la mesa. Existe y que puede discutirse o que puede plantearse en un momento, ¿cómo no? Exactamente. Okay. Entonces, había mucha confusión, inclusive yo ayer comenté en mi podcast que uno de los titulares, es más, creo que era el de tu periódico, que yo sé que ustedes no hacen los titulares, o no me acuerdo, había un titular que era como que ayer se iba a aprobar el plan de ajuste. Yo dije claramente, no. Eso es más para adelante. ¿Qué resolvió la jueza ayer? Bueno, pues vamos a intentarlo poner aquí bien simple. Imagínese que yo voy a decirle a usted que le debo dinero y yo le digo, licenciado, tengo un problema, no puedo pagarle. Y usted me va a decir, no me puedes pagar. ¿Por qué? Bueno, pues en esencia, en el proceso de quiebra tiene que pasar exactamente lo mismo. Luego de que usted me pregunte, ¿por qué, Joan Isabel, tú no me puedes pagar? Valga que lo ponemos por ejemplo, ¿no? Luego de eso, la pregunta siguiente va a ser, ¿y cómo tú pretendes pagarme? ¿Y cuánto tiempo te va a tomar que tú me pagues? Bueno, pues lo que se discutió ayer es precisamente esa explicación de por qué yo no te puedo pagar y por qué la Autoridad de Energía Eléctrica, para ser concreta ahora en el caso, por qué la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que recurrir a diversos mecanismos para pagar lo que tengo. En un proceso de quiebra, primero necesitamos analizar ese por qué. Y ese por qué es la declaración informativa. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, esa explicación es bien larga. Es un documento que tiene sobre 800 páginas, excluyendo anejos en algunos casos. Y en este documento dice exactamente, yo debo concretamente sobre 14,000 millones cuando incluyo la deuda de pensiones. Mi ingreso es súper finito. Estoy en una economía donde mis abonados están en problemas económicos y casi no tienen dinero. Y yo no puedo pagar estos 14,000 millones. Por consiguiente, necesito que me den un alivio. En otros procesos de quiebra, la Junta había logrado de antemano ese alivio. Se sentó con los acreedores de obligación general, se sentó con los acreedores de COFINA y ellos acordaron cuánto les podían recortar. En este caso, los bonistas no accedieron a ello. Y como no accedieron a ello, la Junta solamente pactó con los prestamistas de líneas de crédito de combustible, con la aseguradora municipal National Public Finance Guarantee, y le dijo a todos los demás, como no puedo pagarte, te voy a pagar la mitad. Ante esa circunstancia, los bonistas dicen, espérate un momento, hace un año tú me querías pagar 74 chavos de dólar, porque ahora me ofreces 50. Y en esencia, eso exactamente fue lo que transcurrió durante todo el día de ayer. Los bonistas aseguraban que la Junta ha recurrido a movidas chuecas, como por ejemplo, intentar manipular a unos acreedores versus otros. Intentó agrupar las acreencias de la autoridad en diferentes segmentos, de manera tal que el resultado de las negociaciones favorezca a la Junta y a Puerto Rico.
que es lo que se llama gerrymandering en el mundo político. También se le imputó que concedió tratamientos discriminatorios, mientras a la aseguradora Municipal National le dio unas concesiones, no quiso hacerlo con las aseguradoras Syncora o Assured. Todas estas alegaciones fueron las que transcurrieron ayer. Sin embargo, ayer no se discutía, o el propósito fundamental de este proceso no era discutir si ese plan de pagos conviene o no para los acreedores. Lo que se discutía ayer era si la Junta había provisto suficientes explicaciones para el plan que posteriormente se discutirá en el tribunal. Esa es básicamente la primera etapa del último tramo en un proceso de quiebra. Y la jueza aprobó la declaración informativa, pero creo que pidiéndole a la Junta que hiciera unas aclaraciones adicionales. Claro, la Junta se encuentra en una disyuntiva muy particular. Como la Junta no tiene en este momento suficiente apoyo de los acreedores, la Junta se encuentra básicamente sola imponiendo este recorte. Y este recorte que la Junta propone está sujeto a dos condiciones bastante importantes. Una, que ellos prevalezcan en un litigio para invalidar parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y dos, que esta deuda se pagará con el llamado cargo híbrido, que es el cargo que habíamos reseñado anteriormente, y que supone que habrá un cargo fijo mensual, que en el mejor de los casos serían $13 para un hogar más el cargo por consumo, o que para un comercio de gran escala supondría $1,800 al mes más el consumo eléctrico. Ok, vamos a lo primero que dijiste. ¿En qué etapa están estos pleitos, estas impugnaciones de la Junta a algunas emisiones de bono? ¿Y cuál es el calendario de eso? Se supone que todo eso se discuta ahora entre los meses de marzo y abril. Como tarde, ese proceso debe terminar en mayo, y el objetivo es que una vez ese litigio se lleve a cabo, entonces esa información permita analizar el plan de ajuste y que la jueza Swain tome una determinación. Ya el mes pasado hubo una vista para atender específicamente una de esas controversias, que es una controversia puramente en derecho, en torno al gravamen que respalda la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez se produzca ese fallo, entonces sabremos a qué nos vamos a tener nosotros. Perdona que te interrumpa, o antes que se produzca el fallo, las partes llegan a un acuerdo, como pasó en el caso de Cofina. Exacto. En este caso, lo que propone la Junta descansa en los escenarios que se pudieran dar en ese litigio. Si la Junta gana todo el litigio, pues los bonistas reciben menos paga. Si por el contrario la Junta perdiera, los bonistas tendrían derecho a una recuperación mayor. ¿Qué plantea la Junta? La Junta dice, bueno, tú podrás decir que quieres más dinero porque tú ganaste, pero en realidad yo solamente te puedo pagar 50 a 52 centavos de dólar. Esa cifra que uno puede decir, bueno, 52 centavos no suena tan mal. Bueno, pues sí, para usted y para mí no va a sonar mal, en especial si uno piensa que muchos de estos acreedores compraron esa deuda en centavos de dólar, es decir, en 20, 30 centavos. Pero para ellos eso no es lo que vale. Para ellos lo que vale es que hay un bono que dice, tú me debes a mí sobre $1,000 millones de pesos, en el caso, ¿verdad?, de estos acreedores particulares, y tú me los vas a tener que pagar. ¿Qué yo estoy dispuesto a ceder? Yo estoy dispuesto a ceder como 22, 23 chavos. Es decir, la Junta está ofreciendo básicamente, ¿verdad?, aquí en números redondeados, 50 centavos de dólar. Pero cuando estaban negociando el año pasado, los bonistas estaban dispuestos a aceptar 74 centavos de dólar. Es una diferencia abismal. Por consiguiente, la Junta naturalmente apuesta a que va a prevalecer en el litigio. Pero si no prevaleciera, debí decir, entonces Puerto Rico se expone
a tener que pagar mucho más que los $13 mensuales en el caso de un hogar o 1.800 en el caso de un comercio de gran escala. Ok, vamos ahora precisamente a eso, al cargo fee, cargo más híbrido que le llaman, o como se... Ok, y el gobernador, pues, hace sus expresiones y dijo, pues, viste los titulares, no crucemos el puente hasta llegar al río, esa expresión de pueblo, y todo un argumento de que de verdad las tarifas las establece el negociado de energía, lo que antes era la Comisión de Energía, lo cual jurídicamente es correcto y tengo entendido que la jueza también dijo que eso se tenía que aclarar. Ahora, si la jueza aprueba un plan de ajuste de deuda que incluye el cargo híbrido, ¿puede el negociado negarse a ponerlo en vigor? Concretamente, no. Por eso, lo que yo he interpretado, y escuché esta mañana a Omar Marrero, creo que fue en Radio Isla, que yo lo que están diciendo, bueno, lo que pasa es que cuando llegue ese momento, a lo mejor ha bajado el precio del petróleo, a lo mejor estamos produciendo más energía menos costosa y pues por ende, bueno, ajá, pero los 13 chavos no los van a respetar. Lo que sucede es, 13 pesos. por eso los $13, lo que sucede es que con esos supuestos, pues sí, si el barril del petróleo baja y usted se hubiese ahorrado $13 porque bajó el barril de petróleo, cuando le impongan el nuevo cargo, pues se ahorra cero. Es verdad, no aumentó la tarifa, pero hubiera bajado si no hubiera habido el cargo. ¿Lo estoy interpretando correctamente? Eso es correcto. Tanto así que ayer, cuando se producen las argumentaciones en esa dirección, la jueza Swain le pregunta concretamente al abogado Martin Bienenstock, que es el abogado principal de la Junta, licenciado, en caso de que el negociado de energía no proceda con el ajuste tarifario para pagar este plan, ¿ustedes estarían dispuestos a implementar lo que se llama la doctrina del campo ocupado? Es decir, que una Bien, ley federal, en sí. este caso la ley promesa, iría por encima de la autoridad del negociado de energía. Y la respuesta fue en la afirmativa. Tanto así que la Junta accede a incluir en este documento, en la declaración informativa, ese escenario. El lenguaje que se modificará permitirá entonces establecer que el negociado tiene facultad para determinar cómo se va a reflejar el cargo híbrido, pero no podrá no imponerlo. Es decir, si en el tribunal se determina que este cargo híbrido procede o que el cargo adicional para pagar las pensiones procede, el negociado tendrá que reflejarlo en la factura. Ok, ahí abriste la próxima pregunta que tenía, estamos ya redondeando. Claro. ¿Cuál es el estatus de la situación del fondo de pensiones? Sí. La verdad es que la situación del fondo de pensiones es una situación increíblemente desgraciada, pero no desconocida. Cuando el proceso de quiebra comenzó en el año 2017, recuerdo como ahora que el Comité Oficial de Retirados expuso a la jueza Swain su preocupación en el sentido de que el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica no estaba formalmente representado en las negociaciones. En aquel momento, el abogado Robert Gordon, me acuerdo como ahora, decía, jueza, dejo constar que nosotros respondemos por los empleados del gobierno central, por los municipios y por ciertas corporaciones, pero yo no soy responsable del plan de retiro de la Universidad de Puerto Rico y tampoco de aquel de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso se quedó en el tintero y simplemente posteriormente, una vez se comienza con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, como esa reestructuración se dejó en segundo plano, ahí también se quedó el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, el sistema de retiro busca la representación legal en la figura del bufete Ortiz Mendoza y Farinacci y Fernós, y también con el apoyo indirecto del bufete Manueli, y ellos comienzan a intentar hacer entender a la Junta, esta es nuestra situación, nosotros tenemos soluciones, y esas soluciones van dirigidas a que no cierres el plan de pensiones. Lo que vemos en el plan de ajuste es lo contrario.
lo que vemos en el plan de ajuste es que la Junta establece que ese plan de retiro también se va a cerrar, de la misma forma que se cerró el del gobierno central o el de la judicatura o el de los maestros. En este caso, sin embargo, esta decisión se produce al mismo tiempo en que ya el sistema no tiene dinero con qué pagar. El sistema puede pagar hasta abril y luego a partir de abril ya no tiene dinero para pagar las pensiones de unos 12,000 jubilados. Así las cosas, ¿cuál fue la novedad? Pues que ayer particularmente, y de hecho el licenciado Ortiz Mendoza así lo establece en el récord, dice, finalmente tenemos una promesa de que van a atender el asunto. Eso es con lo único con lo que contamos, básicamente. Es lo que planteó. Pero abril está a la vuelta de la esquina. Así es. ¿Qué propone o qué aparentemente estará sobre la mesa? Pues lo que estará sobre la mesa es que los pagos de las pensiones se trabajarán como se trabaja el del gobierno central. A medida que venza esa nómina, tendrá que proveer ese dinero para ello. ¿Pero quién? La autoridad Esa que es no la tiene gran dinero. pregunta. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es si la autoridad en el día de hoy no tiene dinero. Para que tengan una idea, hasta el pasado 11 de febrero, la autoridad tenía un déficit de caja de 38 millones de pesos. Ese déficit va a aumentar a 188 millones en abril próximo. Y cuando digo esto van a decir, no, esa información es incorrecta, porque al presente en las cuentas de banco de la autoridad hay muchísimo dinero. Bueno, pues lo que sucede es que ese dinero está ahí. Aquí hay una pregunta interesante que se la voy a Sí, contestar a Carmen Grajales. No, esos eso planes es de así. retiro no están cubiertos por ERISA precisamente porque son planes gubernamentales y están exentos de ERISA. Si Eso estuvieran es cubiertos por correcto. ERISA, hace tiempo que estarían en incumplimiento. ERISA es la Exacto. ley federal que regula los sistemas de los planes de retiro privado. Eso es correcto. Entonces, Sí. así las cosas, ahora la Junta, el gobierno central, va a tener que decirnos en cuestión de 2 o 3 días cómo pretenden cubrir esta nómina que mensualmente está entre Wow. 29 a 30 millones de dólares. Bueno, Jenny Isabel, para redondear, ¿cuál es el calendario que nos deja la juez y sin que tú tengas una bola de cristal porque no la tienes? ¿Qué tú No, crees y que va no. a pasar? ¿Tú crees que finalmente se aprueba el plan de ajuste? ¿Cuál es tu olfato? Bien, bueno, pues ¿qué sucede ahora? En esta segunda etapa, la Junta tiene que comenzar a preparar todos los materiales para que los acreedores de la autoridad voten. En ese paquete de materiales es que va la declaración informativa. Por eso es que el proceso de ayer es tan importante, porque ese documento termina de trabajarse en esa vista y luego, si usted es suplidor de la autoridad o si usted es jubilado de la autoridad o bonista, usted va a recibir un paquete informativo en la declaración informativa y las papeletas de votación. La Junta tiene que trabajar en todos esos trámites ahora. En paralelo, tendrá que disputarse con los bonistas en ese litigio para determinar si la deuda o si los gravámenes de la deuda de la autoridad son tan legítimos como alegan los acreedores. Mientras eso pasa, aquí es donde está la parte interesante. La jueza Swain permitió que la Junta continúe adelante con este proceso, pero le advirtió que todas las observaciones hechas por los acreedores son muy serias y que a Eso lo esos vi. efectos ella se propone examinar las observaciones, las objeciones que ayer denegó, las denegó sin perjuicio e indicó que cuando llegue a confirmar el plan, es decir, cuando vaya a ese proceso, ella va a analizar esas objeciones. Y al decirle eso, le dijo, les conmino o les insto a que regresen al proceso de Sí. mediación. Ahora, ¿cuál es la impresión que yo tengo? Que digo la impresión porque no me gusta opinar. Les había dicho antes que independientemente de lo que pase en ese proceso de confirmación, una de las dos partes irá al foro apelativo y quien prevalezca o quien resulte perjudicado va a intentar llegar al Supremo de los Estados Unidos. Uf. Yo tengo la impresión de que en definitiva la Junta va a intentar llegar a más acuerdos, pero lo veo difícil si la Junta no está dispuesta a pagar más dinero a los bonistas. Si la Junta paga más dinero a los bonistas, eso significa que los cargos que estarán en nuestra factura Más alto. no serán necesariamente los escenarios que hemos estado discutiendo de los $13 y los 1.800, etc. Así las cosas, aun cuando la Junta ha acudido
y tiene el respaldo de 2 clases de acreedores, esos acreedores no constituyen la mayoría de la deuda vigente de la autoridad. Por consiguiente, nos esperan semanas de mucha contención y sin duda nos espera un caldeado proceso de confirmación del plan con el rechazo, porque ya los bonistas dijeron o casi aseveraron allí que es poco probable que cuando la Junta haga el proceso de votación consiga el respaldo mayoritario de los acreedores. Así las cosas, nos avecinamos a meses, a semanas y a meses de más disputas, de decenas de documentos en el tribunal, de mociones, réplicas contra mociones y un poco de incertidumbre, porque en tanto no se resuelve ese tema, nosotros no sabremos cuál va a ser la factura de la electricidad que vamos a tener, independientemente de lo que pase en los mercados de crudo y gas natural. Bueno, interesante y preocupante, las dos palabras que creo que puedo utilizar en términos de lo que nos espera. Me recuerdo la primera vez que yo creo que tú y yo hablamos sobre promesa cuando yo estaba allá en Radio Isla, en Sobre la Mesa, que tú decías que al final del proceso íbamos a tener un país diferente y nadie se estaba dando cuenta. Así es. Y creo que poco a poco nos estamos dando cuenta que sí, que estamos en un momento muy diferente a el que habíamos vivido durante los pasados 15, 20 años y que nos va a marcar por los próximos 25, 30, 40 años. Así Nuevamente te es. felicito, Joan Isabel, por todo tu reportaje. Aquí los comentarios de la gente muy agradecida, porque estos son temas muy, muy áridos, muy difíciles de entender, pero a la misma vez que nos van a impactar al bolsillo de cada uno de nosotros y las posibilidades de desarrollo económico para Puerto Rico. Muchas gracias. A ustedes, saludos.